Hola, mi nombre es Belén, soy pintora, vivo en Curicó y esto es Creadoras. Desde niña siempre fui muy buena para hacer manualidades, me gustaba mucho tejer, coser, bordar. Siempre tuve también el apoyo de mi mamá y de mi abuela, que fueron las que me enseñaron estas distintas técnicas. Y también me pasó que mi infancia fue durante los 90, entonces había poco internet, poca televisión, entonces eso me llevó a pasar muchas de mis tardes haciendo trabajos manuales. Después conocí la pintura al óleo específicamente cuando estaba en séptimo básico. Recuerdo que con mi amiga íbamos caminando por un pasillo, veo un afiche que decía taller de pintura al óleo y ese fue mi primer acercamiento a la pintura. En la enseñanza media seguí pintando sola. Recuerdo que pintaba dibujos de diccionarios o de enciclopedias, los copiaba. Después, con la llegada del internet, empecé a sacar imágenes de internet, empecé a copiar mucho. Me gustaba también el carboncillo, me gustaba dibujar manos y pies con carboncillo porque podía mirar mis propias manos y mis pies. Claramente yo sí o sí quería estudiar arte, pero la primera PSU no me alcanzó el puntaje para entrar a la universidad donde yo quería. Entonces entré a estudiar diseño de productos en la Universidad de Talca. Entonces me tuve que salir, lo que fue igual muy triste, pero a la vez fue hermoso porque eso me permitió retroceder y ahí entré a estudiar arte a la Universidad de Chile, donde tomé como especialidad pintura. Lo difícil fue saber qué era lo que realmente yo quería pintar, entenderme, conocerme. Entonces empecé a hacer muchos dibujos a grafito, empecé a buscar imágenes de referencias que me gustaban, a organizar un poco mis bancos de imágenes y ahí empecé a darme cuenta que siempre me ha gustado mucho la moda, los textiles, la combinación de colores, me gustan los colores que sean más saturados, más brillantes. Y el desafío siempre ha sido aprender a componer y armonizar utilizando todos estos elementos que es arte e información. Todos estos elementos me llevaron a querer usar como protagonista la figura femenina en mis composiciones. Me fui dando cuenta de que mis pinturas o mis composiciones se acercaban mucho al retrato. Pero mi intención en ese momento no era pintar gente que existiera, porque nunca me ha gustado depender de modelos ni de gente que tenga que tomarle fotografía. Entonces comencé a buscar la forma de poder crear mis propios retratos, creando mis propios personajes en este caso, sin tener que observar tantas referencias o sin tener que copiar. Y ahí fue cuando me interesé por estudiar las proporciones del rostro. Y ahí apareció la mirada como un elemento que hiciera conectar cada retrato con el espectador, de tal forma de que éste se sienta observado y así se puedan conectar. La idea es dominar el rostro y luego hacer el mismo trabajo que he hecho con el cuerpo humano, crear composiciones donde aparezca más de un personaje, ojalá que estén insertos en un contexto especial. Y mi idea es que mis futuros cuadros cuenten una historia. Mi proceso creativo ha variado harto en el camino. Al principio hacía mucho dibujo con lápiz grafito, el cual después cuadriculaba y lo pasaba a la tela. Después empecé a dibujar la estructura de cada cuerpo y le tomaba fotocopia o lo calcaba. Y eso me permitía después probar con distintos pelos, con distintas texturas, con distintas ropas. También hice bocetos de forma digital, los cuales después imprimía del tamaño del lienzo, los calcaba en el lienzo y los pintaba. Ahora siento que he ido avanzando y he dejado el boceto previo a la pintura un poco de lado. Me es más fácil pintar, entonces lo que hago es buscar ciertos referentes. A veces hago un tipo de collage digital o a veces simplemente me inspiro en una imagen o en una paleta cromática y voy dibujando con pincel.
cuadriculo el lienzo para poder guiarme y funcionen bien las proporciones. Luego de que tengo el dibujo hecho con pincel, voy agregando capas delgadas de pintura, donde en cada capa voy agregando detalles que se me van ocurriendo en el camino, y es así como de a poco va apareciendo cada personaje. Nací en el Maule, he vivido siempre en Curicó, me fui a estudiar fuera, pero decidí volver a esta ciudad después de terminar la universidad porque es una ciudad más tranquila, los trayectos son más cortos y eso me permite tener más tiempo y energía para poder pintar. Ser mujer no ha influido en mi carrera como pintora, espero que nunca influya. Yo creo 100% en la calidad del trabajo que uno ofrece, independiente a quién seas. Decidí utilizar la figura femenina, pero como una herramienta de composición. Claramente me representa todo el rato porque es lo que a mí me gusta. Creo que es un buen momento para trabajar la pintura, entendiendo que la historia del arte antes las mujeres no se podían desarrollar como pintora. Entonces claramente estoy muy contenta de ejercer mi trabajo como artista visual en esta época. Me siento libre, soy libre de hacer lo que quiero. A las personas que se quieran dedicar a ser pintores, como es mi caso, acá en el Maule, les recomiendo que lo hagan, que le dediquen el tiempo necesario. A veces el tiempo es poco cuando es necesario dedicarse a otros trabajos, pero a medida que uno va pintando y va acumulando cuadros, siempre va a haber alguien que se interese en tu trabajo o que te ofrezca algo a cambio por tu cuadro o que te inviten a mostrar las pinturas. También les recomiendo ser libres de pintar lo que quieran. A veces es difícil entender el por qué uno está pintando esto, pero lo importante es que tu pintura hable sola.